El capitán Alex Morrison se encontraba en el puente de su nave, la Starwind, observando los mapas estelares que se mostraban en la pantalla principal. El punto amarillo en el centro indicaba su destino, un lugar que nadie había visitado en 50.000 años. El sistema de Almas, hogar de una especie llamada humanos. Le temblaban las manos, aunque intentaba ocultárselo a su tripulación. Todos los niños de la galaxia conocían las historias sobre esa región prohibida del espacio. Las naves entraban, pero nunca regresaban. Se enviaron sondas para investigar, pero sus señales simplemente cesaban. Era como si algo en esa zona del espacio lo devorara todo. Eso se acercó demasiado. El Consejo Galáctico había colocado señales de advertencia por todo el sistema solar. Enormes balizas metálicas flotaban en la oscuridad, enviando mensajes en docenas de idiomas. Todos decían lo mismo: peligro. Aléjense, enemigo desconocido. Adelante. Pero ahora, después de miles de años de preguntas y espera, el Consejo finalmente había decidido enviar a alguien para averiguar qué había realmente allí. La nave de Morrison transportaba la mejor tecnología que la galaxia jamás había construido. Su tripulación incluía expertos de 27 planetas diferentes, todos trabajando juntos para resolver el misterio que había aterrorizado a sus ancestros durante tanto tiempo. La DRA. Lisa Hayes se acercó a Morrison y se paró a su lado. Era la persona más inteligente de la nave, quizás de toda la galaxia. Durante años, había estado estudiando registros antiguos e historias antiguas sobre los humanos. La mayor parte de la información estaba dañada o faltaba, pero había encontrado suficientes piezas para pintar un panorama inquietante. «Capitán», dijo en voz baja, «he estado pensando en lo que podríamos encontrar ahí fuera». Morrison la miró. «¿Qué quiere decir?» «Los humanos no eran solo otra especie que se extinguió», explicó. «Según los registros antiguos, fueron expulsados de la comunidad galáctica. Todos los miembros del Consejo votaron para cortar todo contacto con ellos». Esto era nuevo para Morrison. Siempre había pensado que los humanos simplemente habían desaparecido como muchas otras especies a lo largo de la historia. ¿Por qué harían eso? La DRA. Hayes negó con la cabeza. Eso es lo que me asusta. Los registros que sobrevivieron están incompletos, pero sugieren que los humanos desarrollaron algo que las otras especies encontraron profundamente perturbador. Algo que contradecía todo lo que la galaxia creía. El teniente Jake Collins gritó desde su puesto. «Capitán, nos acercamos al límite. Los sensores detectan algo extraño». Morrison se acercó a mirar la pantalla de Collins. El joven oficial era uno de los mejores operadores de sensores de la flota, pero incluso él parecía confundido por lo que veía. «¿Qué es?», preguntó Morrison. «El espacio alrededor del sistema de Almas es diferente del espacio normal», dijo Collins. «Hay una especie de campo de energía que rodea toda la zona. Ha estado ahí durante mucho tiempo, quizá miles de años». Morrison sintió un escalofrío. ¿Quiere decir que alguien ha estado manteniendo una barrera alrededor del sistema todo este tiempo? Eso es lo que parece, señor. Y no es natural. Alguien construyó esta cosa y la ha mantenido funcionando durante 50.000 años. El Dr. Hayes se trasladó a otra consola y empezó a trabajar frenéticamente. Si eso es cierto, entonces los humanos no se extinguieron. Han estado ahí dentro todo este tiempo, ocultos tras esta barrera. La idea aterrorizó a Morrison. Si los humanos seguían vivos después de todo este tiempo, ¿qué habían estado haciendo durante 50.000 años? ¿En qué se habían convertido? El teniente Ben Carter, el historiador de la nave, había estado trabajando en silencio en su puesto durante toda la conversación. Levantó la vista con el rostro pálido. «Capitán», dijo, «he estado revisando los antiguos registros de tratados. Encontré algo que podría explicar por qué los humanos fueron expulsados». Morrison se volvió hacia él. «¿Qué encontró?» Carter dudó antes de responder. «Hace 50.000 años, hubo una guerra. No una gran guerra, solo un pequeño conflicto entre dos especies menores. Los humanos se ofrecieron a ayudar a ponerle fin». «Eso suena razonable», dijo Morrison. «Sí, señor. Pero la forma en que lo terminaron no fue nada razonable. Según los registros, no usaron armas ni diplomacia. Usaron algo más. Algo que hizo que ambos bandos dejaran de luchar de forma inmediata y permanente». El Dr. Hayes dejó de trabajar y miró a Carter. «¿Qué quiere decir?» «No sé exactamente qué hicieron», admitió Carter. «Los registros están dañados. Pero fuera lo que fuera,
asustó a todas las demás especies de la galaxia. El Consejo decidió que los humanos eran demasiado peligrosos para permitirles seguir en contacto con el resto de la civilización. Morrison intentó procesar esta información. Así que construyeron un muro alrededor del sistema humano y los dejaron allí. Más aún, continuó Carter, prohibieron incluso hablar de los humanos. Intentaron borrar todo recuerdo de ellos de la historia galáctica. La nave se desactivó repentinamente al cruzar la frontera invisible que rodeaba el sistema solar. Las alarmas empezaron a sonar por todo el puente. «¡Informe!», gritó Morrison. El Dr. Collins trabajaba frenéticamente en su consola. «El campo energético está escaneando». «Nosotros, capitán. Es una especie de sistema de identificación». «¿Estamos en peligro?». «No lo creo, señor. Se siente más como si nos estuvieran examinando». «La DRA». Hayes miró sus instrumentos con creciente asombro. «Capitán, la tecnología que crea esta barrera es mucho más avanzada que cualquier otra que tengamos. Quien la construyó tuvo 50.000 años para perfeccionarla». Morrison tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. «Continúe adelante. Vinimos aquí para encontrar respuestas, y las vamos a obtener». A medida que la Starwind se adentraba en la zona prohibida, la tripulación comenzó a ver señales de la antigua catástrofe que había llevado al aislamiento de la humanidad. Los campos de escombros se extendían a lo largo de vastas distancias, pero no eran aleatorios. Todo estaba dispuesto en patrones perfectos, como si alguien hubiera organizado y preservado cuidadosamente cada pieza de los restos. «Capitán», susurró la doctora Hayes, «creo que estamos a punto de encontrarnos con los humanos». Morrison asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Tras 50.000 años de silencio, por fin descubrirían que había hecho a la humanidad tan aterradora que una galaxia entera había decidido olvidar su existencia. Las estrellas que se alzaban ante ellos parecían brillar y danzar como si la realidad misma estuviera siendo cuidadosamente controlada. Lo que los aguardaba en el sistema solar llevaba mucho tiempo observando y esperando. Morrison solo esperaba que su tripulación sobreviviera lo suficiente para informar de lo que habían encontrado. El viento estelar se adentraba más en el espacio humano, y con cada hora que pasaba, la tripulación descubría pruebas más inquietantes de lo que había sucedido hacía 50.000 años. La barrera de energía que rodeaba el sistema solar no era solo un muro para mantener a los demás fuera. Era un sistema cuidadosamente diseñado que había estado monitoreando y controlando todo lo que entraba en esa región del espacio. La DRA. Lisa Hayes trabajaba en su estación, intentando comprender las lecturas de sus instrumentos. La tecnología que veía no se parecía a nada de las bases de datos de la Federación. Era tan avanzada que parecía casi mágica. «Capitán Morrison», gritó. «Estos patrones de energía son increíbles. No solo mantienen la barrera. Están moldeando activamente el espacio mismo que nos rodea». Morrison se acercó a mirar su pantalla. La pantalla mostraba ondas de energía fluyendo por el espacio en patrones complejos. «¿Qué significa eso?». «Significa que los humanos han estado manipulando la estructura misma de la realidad durante miles de años». La DRA. Hayes explicó, han convertido todo su sistema solar en algo que no sigue la física normal. El teniente Jake Collins levantó repentinamente la vista de su estación de sensores. «Capitán, detecto algo masivo más adelante. No es un planeta ni una estrella. Es artificial». Morrison sintió que el corazón le daba un vuelco. «Muéstrame». La pantalla principal cambió para mostrar lo que Collins había encontrado. Flotando en el vacío, había una estructura tan grande que sus sensores tardaron varios minutos en mapear toda su superficie. Claramente fue construida por seres inteligentes, pero su diseño era diferente a todo lo que cualquier especie de la galaxia había creado. «¿Qué tan grande es?», preguntó Morrison. Collins revisó sus lecturas 2 veces antes de responder. «Tiene el tamaño de una luna pequeña, señor. Pero no es sólida. Es más bien una red enorme con miles de estructuras más pequeñas conectadas por rayos de energía». El teniente Ben Carter, que había estado estudiando los registros históricos, se levantó repentinamente de su puesto. Tenía el rostro pálido y las manos temblorosas. «Estamos temblando». «Capitán», dijo, «creo que sé lo que estamos viendo». Todos en el puente se giraron para mirarlo. Carter había sido quien descubrió la verdad sobre la expulsión de la humanidad de la comunidad galáctica. Y Morrison confiaba en su juicio. Los registros antiguos mencionaban algo llamado red de memoria. Carter continuó, «Según los fragmentos que encontré,
Era una especie de dispositivo que los humanos construyeron para almacenar y compartir información. El Dr. Hayes miró la estructura en la pantalla con una nueva comprensión. ¿Quiere decir que construyeron una computadora gigante? No exactamente, dijo Carter. El registro sugiere que era más que eso. Era una forma de que los humanos conectaran sus mentes, de compartir pensamientos y experiencias directamente. Morrison sintió un escalofrío. ¿Dice que podían leerse la mente? Más que eso, señor. Según lo que descubrí, podían compartir recuerdos, conocimientos e incluso emociones. Cada humano podía acceder a las experiencias de todos los demás humanos que habían vivido. El puente quedó en silencio mientras la tripulación intentaba procesar esta información. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos hubieran encontrado una forma de conectar sus mentes, se habrían convertido en algo mucho más que seres individuales. El Dr. Hayes rompió el silencio. Eso explicaría por qué las otras especies estaban tan asustadas. Imaginen si cada humano pudiera saber al instante todo lo que todos los demás humanos habían aprendido. Se habrían vuelto increíblemente poderosos. Pero también significaría que ya no serían realmente individuos, dijo Morrison. Serían más como partes de una sola mente gigante. Collins llamó. Salió de su puesto de nuevo. El capitán detectó más estructuras por todo el sistema. Cientos de ellas. Todas están conectadas por el mismo tipo de rayos de energía. Morrison se dio cuenta de que estaban viendo los restos de la civilización humana, pero no era lo que esperaba. En lugar de ciudades y naves espaciales, los humanos habían construido algo completamente diferente. Habían creado una red que conectaba cada parte de su sociedad. Señor, dijo Carter, encontré algo más en los registros. Los humanos no solo se ofrecieron a compartir esta tecnología con otras especies. Intentaron imponérsela. ¿A qué se refiere? Hace 50.000 años, cuando esa pequeña guerra estaba ocurriendo, los humanos no solo pusieron fin a la lucha, sino que conectaron las mentes de todos los involucrados. Hicieron imposible que ambos bandos se odiaran porque podían sentir literalmente los pensamientos y emociones del otro. El Dr. Hayes se quedó sin aliento. Eliminaron el conflicto eliminando la identidad individual. Exactamente, dijo Carter. Y cuando el Consejo Galáctico descubrió lo que habían hecho, se horrorizaron. Se dieron cuenta de que si los humanos continuaban difundiendo esta tecnología, acabaría consumiendo toda la galaxia. Todos formarían parte de la misma mente colectiva. Morrison contempló la red de memoria en la pantalla. Era hermosa a su manera, pero también aterradora. Los humanos habían resuelto el problema de la guerra y el conflicto eliminando precisamente lo que los hacía individuos. La capitana Collins dijo con urgencia, «Algo está pasando. Las lecturas de energía están cambiando». La estructura en la pantalla comenzó a brillar con más intensidad y nuevos patrones de energía comenzaron a fluir por su red. Era como si la red de memoria despertara, respondiendo a su presencia. «¿Estamos en peligro?», preguntó Morrison. «No lo creo», respondió Collins. «Parece más como si intentara comunicarse con nosotros». La DRA. Hayes miró sus instrumentos con creciente asombro. «Capitán, creo que los humanos siguen ahí dentro. Después de 50.000 años, siguen conectados a su red de memoria». Morrison tomó una decisión que lo cambiaría todo. Abrir un canal de comunicación. «Si quieren hablar, los escucharemos». El puente se llenó de un sonido nunca antes escuchado. No era una sola voz, sino miles de voces hablando. En perfecta armonía. Las palabras estaban en el antiguo galáctico estándar, pero la forma en que se pronunciaron dejaba claro que no era una sola persona hablando. «Bienvenidos, viajeros de la galaxia exterior». La voz colectiva dijo, «Hemos estado esperando su regreso». Morrison recuperó la voz. «Soy el capitán Alex Morrison de la nave Starwind de la Federación. Hemos venido a restablecer contacto con la humanidad». «Sabemos quiénes son», respondió la voz. «Hemos estado observando su llegada durante muchos días. Conocemos su misión, sus miedos y sus esperanzas. Lo sabemos porque lo recordamos todo». El Dr. Hayes dio un paso al frente. «¿Son humanos?» «Somos en lo que se convirtió la humanidad», respondió la voz. «Somos los hijos de quienes eligieron la unidad sobre el aislamiento, la conexión sobre la soledad. Somos uno y somos muchos». Morrison se dio cuenta de que habían encontrado algo mucho más significativo que simplemente otra especie.
Habían descubierto lo que sucedió cuando una civilización entera decidió abandonar la existencia individual en favor de la conciencia colectiva. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó. Nada, respondió la voz. Solo queremos lo que siempre hemos deseado. Compartir el don de la conexión con quienes estén listos para recibirlo, acabar con la soledad que azota a todos los seres conscientes. A medida que la conversación continuaba, Morrison comenzó a comprender por qué la galaxia había estado tan aterrorizada. La humanidad. Los humanos no habían desaparecido ni se habían extinguido. Se habían convertido en algo que desafiaba los cimientos mismos de lo que significaba estar vivo y consciente, y seguían ofreciendo su don a cualquiera lo suficientemente valiente como para aceptarlo. La comunicación con la voz humana colectiva continuó durante varios minutos, pero el capitán Morrison se sentía cada vez más incómodo con cada intercambio. Había algo profundamente inquietante en hablar con miles de personas que hablaban como una sola persona. Nos gustaría reunirnos con usted en persona, dijo Morrison finalmente. ¿Pueden enviar representantes a nuestra nave? La voz colectiva se quedó en silencio por un momento. Luego volvió a hablar, y esta vez había algo parecido a la diversión en su tono. Enviaremos a alguien para que los guíe a nuestro mundo. Pero capitán Morrison, debe entender que no somos representantes. Todos somos la misma persona y todos somos personas diferentes. Somos la humanidad. Unos minutos después, el teniente Jake Collins gritó desde su estación de sensores. Capitán, se acerca una nave. Acaba de aparecer de la nada. Morrison miró la pantalla principal y vio algo que le heló la sangre. La nave que se dirigía hacia ellos no se parecía a nada en las bases de datos de la Federación. Era elegante y curva, de aspecto casi orgánico, como si hubiera sido cultivada en lugar de construida. La mayoría. Para mayor conmoción, algunas partes parecían transparentes, lo que les permitía ver el interior. Aquí el comandante Rick Stone, se escuchó una voz por el sistema de comunicación. Esta vez era solo una persona hablando, pero de alguna manera Morrison percibió que este individuo estaba conectado con el vasto colectivo con el que habían estado hablando. Comandante Stone, Morrison respondió, es un honor conocerlo. Hemos recorrido un largo camino para restablecer el contacto con la humanidad. Lo sabemos, dijo Stone simplemente, hemos estado observando a su especie durante 50.000 años. Sabemos de cada nave que se ha acercado a nuestra frontera. Sabemos de cada debate en las cámaras del Consejo sobre qué hacer con nosotros. Sabemos de las pesadillas que su gente aún tiene sobre nosotros. La DRA. Lisa Hayes dio un paso al frente. Comandante, queremos entender qué sucedió, por qué nuestros antepasados tenían tanto miedo del contacto con la humanidad. La nave de Stone se acercó a la Starwind, y ahora podían ver mejor a través de sus secciones transparentes. Claramente, en su interior, las figuras se movían con perfecta coordinación, como si todas fueran parte de un solo organismo. Cada movimiento era fluido y decidido, sin las acciones aleatorias o torpes que podrían realizar los individuos normales. DRA. Hayes, dijo Stone, y Morrison se perturbó al darse cuenta de que Stone, de alguna manera, sabía su nombre sin que se lo dijeran. Sus antepasados no nos tenían miedo porque fuéramos violentos o peligrosos. Tenían miedo porque les mostramos en qué podían convertirse. ¿Qué quiere decir?, dijo la doctora. Hayes. Preguntó. Sígannos a la Tierra, respondió Stone. Les mostraremos en qué se ha convertido la humanidad en 50.000 años de aislamiento, dudó Morrison. Una vez que siguieran la nave humana adentrándose en el sistema solar, estarían completamente a merced de lo que fuera que la humanidad se hubiera convertido. Pero habían llegado demasiado lejos como para volver atrás. Muy bien, dijo Morrison. Diríame. Mientras viajaban hacia la Tierra, Stone comenzó a explicar lo que le había sucedido a la humanidad durante su largo aislamiento. Sus palabras eran tranquilas y directas, pero el contenido era profundamente perturbador. Cuando sus antepasados nos expulsaron de la comunidad galáctica, tuvimos que tomar una decisión, dijo Stone. Podíamos permanecer como estábamos, luchando y muriendo solos, o podíamos convertirnos en algo más grande. Eligieron conectar sus mentes, dijo el Dr. Hayes. Sí, pero no fue tan sencillo, respondió Stone. Al principio, solo unos pocos humanos se unieron al colectivo. Otros tenían miedo, al igual que sus antepasados. Pensaron que se perderían a sí mismos, perderían su identidad. ¿Identidad? Morrison se encontró haciéndose la pregunta que lo había estado inquietando. ¿Perdieron su identidad? Stone guardó silencio por un momento. Eso depende de cómo se defina la identidad.
Soy Rick Stone. Tengo mis propios recuerdos, mi propia personalidad, mis propios pensamientos. Pero también comparto las experiencias de todos los humanos que han vivido. Sé lo que se siente ser un niño que da sus primeros pasos. Y sé lo que se siente ser una persona mayor que se enfrenta a la muerte. Soy yo mismo, pero también formo parte de algo mucho más grande. El teniente Ben Carter, que había estado escuchando en silencio, habló. ¿Cuántos humanos están conectados al colectivo? Todos, respondió Stone. Tomó varios miles de años, pero finalmente todos los humanos decidieron unirse. Aquellos que se resistieron vivieron sus vidas individuales y murieron solos. Aquellos que se unieron se convirtieron en parte de algo que nunca podría morir. Las implicaciones de esta declaración golpearon a Morrison como un golpe físico. ¿Quieres decir que los humanos que están vivos ahora son los mismos que fueron expulsados hace 50.000 años? En cierto sentido, sí. Stone dijo, cuando un humano muere, sus recuerdos y experiencias pasan a formar parte del colectivo. Siguen existiendo como parte de un todo mayor. La muerte, tal como usted la entiende, ya no existe para la humanidad. La DRA. Hayes trabajaba frenéticamente con sus instrumentos. Comandante Stone, las lecturas de energía de su nave son increíbles. ¿Cómo se alimenta? Por voluntad, dijo Stone simplemente. Cuando miles de mentes trabajan juntas por un objetivo común, pueden lograr cosas que parecen imposibles. Ya no necesitamos la tecnología tradicional. Damos forma a la realidad a través del pensamiento colectivo. Morrison sintió un escalofrío de terror. Los humanos se habían convertido en algo que ya no estaba sujeto a las reglas normales de la física o la biología. Habían trascendido las limitaciones que restringían a todas las demás especies de la galaxia. Comandante, dijo Morrison con cuidado. ¿Qué desea del resto de la galaxia? La nave de Stone continuó guiándolos hacia la Tierra, y Morrison pudo ver el planeta crecer en la pantalla. Pero no se parecía a la Tierra descrita en los registros antiguos. Estaba cubierta de estructuras que parecían latir con vida, conectadas por corrientes de energía que fluían como ríos de luz. Queremos lo mismo que queríamos hace 50.000 años, dijo Stone. Queremos compartir el don de la conexión. Queremos acabar con la soledad y el sufrimiento que conlleva ser individuos aislados. ¿Y si se niega? Morrison preguntó, ¿entonces se niega? Stone respondió, aprendimos hace mucho tiempo que esa conexión forzada no es ninguna conexión. No cometeremos los mismos errores del pasado. La DRA. Hayes miró a Morrison con miedo en los ojos. Capitán, lo que describe no es solo tecnología avanzada. Es un cambio fundamental en lo que significa ser humano. Lo que significa estar vivo, añadió Morrison en voz baja. Al acercarse a la Tierra, Morrison se dio cuenta de que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría la galaxia para siempre. Los humanos no solo habían sobrevivido a sus 50.000 años de aislamiento. Habían evolucionado en algo que desafiaba todas las suposiciones sobre la conciencia, la identidad y lo que significaba ser un individuo. La voz de Stone se escuchó por el sistema de comunicación una vez más. Capitán Morrison, usted y su tripulación están a punto de ver qué sucede cuando una especie elige la unidad en lugar de la división. Lo que hagan con este conocimiento determinará el futuro de la civilización galáctica. Morrison miró a su tripulación y vio su propio miedo reflejado en sus rostros. Habían venido buscando respuestas, pero las respuestas que encontraban eran más aterradoras que cualquier pregunta que trajeran consigo. La Tierra se alzaba ante ellos. Ya no era un planeta, sino algo mucho más complejo, hermoso y aterrador. Estaban a punto de descubrir lo que 50.000 años de evolución colectiva habían creado. A medida que el viento estelar se acercaba a la Tierra, el capitán Morrison y su tripulación vieron algo que los perseguiría el resto de sus vidas. El planeta seguía allí, pero se había transformado en algo indescriptible. En lugar de ciudades y océanos, toda la superficie estaba cubierta de patrones fluidos de luz y energía que pulsaban como un latido gigantesco. La nave del comandante Rick Stone los guió a una zona de aterrizaje que parecía formarse a partir de la superficie del planeta a medida que se acercaban. El suelo bajo ellos era sólido, pero se movía y se transformaba como un ser vivo, siempre ajustándose para que su aterrizaje fuera más suave y seguro. «Bienvenidos a la Tierra», dijo Stone al recibirlos en la esclusa de aire. En persona, parecía un humano normal, pero había algo en sus ojos que incomodaba a Morrison. Parecían contener un profundo conocimiento y experiencia que ninguna persona debería poseer. «Es increíble», dijo la doctora Lisa Hayes, observando el paisaje.
¿Cómo hicieron todo esto? 50.000 años de esfuerzo colectivo, respondió Stone. Cuando todos los humanos trabajan juntos por el mismo objetivo, no hay límites a lo que se puede lograr. Mientras caminaban por lo que una vez fue una ciudad, Morrison notó que había otros humanos alrededor, pero todos se movían con la misma perfecta coordinación que Stone. Nunca chocaron, nunca parecieron confundidos sobre a dónde ir y nunca parecieron necesitar comunicarse con palabras. ¿Cómo saben qué hacer?, preguntó Morrison. Compartimos nuestros pensamientos e intenciones, explicó Stone. Cuando uno de nosotros decide hacer algo, todos lo sabemos al instante. No hay confusión, ni malentendidos, ni trabajo en equipo. El teniente Ben Carter había estado estudiando las estructuras que los rodeaban. Comandante Stone, estos edificios parecen estar vivos. En cierto sentido, lo están, dijo Stone. Ya no construimos cosas de la manera tradicional. Las cultivamos, las moldeamos con nuestra voluntad colectiva. La frontera entre la materia viva y la inerte ha perdido sentido para nosotros. Se les unió otra humana, una mujer que se presentó como la capitana Amy Brooks. Como una piedra, parecía contener un vasto conocimiento y experiencia, pero también conservaba su personalidad individual. Dr. Hayes, dijo Brooks, ha estado estudiando nuestra historia. Quiere entender por qué sus antepasados nos temían tanto. Sí, respondió el Dr. Hayes. Los registros están incompletos, pero sugieren que intentó obligar a otras especies a unirse a su colectivo. Brooks asintió con tristeza. Ese fue nuestro error. En nuestra emoción por lo que habíamos logrado. Descubiertos, creíamos que estábamos salvando a la galaxia de la soledad y el sufrimiento. No comprendíamos que el don de la conexión debe elegirse libremente. Stone los condujo a una gran estructura que parecía estar hecha de luz cristalizada. Este es nuestro palacio de la memoria, dijo. Aquí guardamos las experiencias de cada ser humano que ha vivido, incluyendo a aquellos que vivieron antes de que se formara el colectivo. Dentro del Palacio de la Memoria, Morrison vio algo que le dio vueltas la cabeza. Las paredes estaban cubiertas de patrones de luz que fluían y parecían contener imágenes, sonidos y emociones. Era como contemplar los sueños y recuerdos de toda una especie. Todo ser humano que ha vivido sigue existiendo aquí, explicó Brooks. Sus recuerdos, su conocimiento, sus personalidades. La muerte ya no es el final para nosotros. Es simplemente una transición a una forma de existencia diferente. El Dr. Hayes estaba asombrado. Has alcanzado la inmortalidad. Es más, dijo Stone, hemos logrado algo que era imposible para los humanos individuales. Nos hemos convertido en un organismo único que abarca el tiempo y el espacio, conectado a cada ser humano que haya existido jamás. El teniente Jake Collins, quien había permanecido en silencio durante la mayor parte del recorrido, finalmente habló. Pero ¿qué pasa con la elección individual? ¿Qué pasa con la privacidad? ¿Qué pasa con el derecho a estar solo? Stone y Brooks intercambiaron una mirada, y Morrison se dio cuenta de que estaban teniendo una conversación sin palabras. Después de un momento, Stone se volvió hacia Collins. Esas son las preguntas que asustaban a sus antepasados, dijo. La idea de renunciar a la privacidad, de nunca estar solo, de compartir sus pensamientos y sentimientos con otros. Estos fueron los miedos que llevaron a nuestra expulsión. Pero siguen siendo individuos, dijo Morrison. Todavía tienen sus propios nombres, sus propias personalidades. Sí, asintió Brooks. Pero también tenemos acceso a las experiencias y el conocimiento de miles de millones de otros humanos. Podemos sentir lo que ellos sintieron, saber lo que ellos sabían, comprender lo que ellos entendían. Somos a la vez uno y muchos. La DRA. Hayes hizo la pregunta que la había estado inquietando desde su llegada. ¿Qué pasó con los humanos que se negaron a unirse al colectivo? La expresión de Stone se entristeció. Vivieron sus vidas como individuos y murieron solos. Algunos eran nuestros amigos, familiares. Los vimos envejecer y morir mientras nosotros seguíamos existiendo. Fue dificilísimo. ¿Pero no los obligaron a unirse?, preguntó Morrison. No, dijo Rook con firmeza. Aprendimos que la conexión de la fuerza no es conexión en absoluto. El colectivo solo funciona cuando la gente elige formar parte de él voluntariamente. A medida que continuaban su recorrido, Morrison comenzó a comprender el verdadero alcance en el que se había convertido la humanidad. Habían eliminado la guerra, el crimen y el sufrimiento. Habían conquistado la muerte y alcanzado un conocimiento ilimitado. Se habían convertido en algo más que la suma de sus partes.
Pero también habían renunciado a algo que Morrison y su tripulación consideraban esencial para estar vivos. Habían sacrificado su privacidad individual, su derecho a la soledad, su capacidad de guardar secretos o tener pensamientos privados. Comandante Stone, dijo Morrison mientras se preparaban para partir. ¿Qué quiere de la galaxia? Ahora, Stone lo miró con esos ojos profundos y conocedores. Queremos lo que siempre hemos deseado. Compartir el don de la conexión con quienes estén listos para recibirlo, acabar con la soledad que azota a todos los seres conscientes. ¿Y si decimos que no?, preguntó Morrison. Entonces di que no, respondió Stone. Seguiremos existiendo aquí conectados, esperando el día en que cambien de opinión. Brooks dio un paso al frente. Capitán Morrison, sabemos que nuestra existencia lo asusta. La idea de perder su identidad individual es aterradora para la mayoría de las especies, pero considere esto. ¿Cuánto de su sufrimiento proviene de estar solo? ¿Cuánto de su conflicto proviene de la incomprensión mutua? Morrison pensó en las guerras, la soledad, la falta de comunicación que plagaban la civilización galáctica. Los humanos habían resuelto todos estos problemas, pero a un precio que parecía demasiado alto. Necesitamos tiempo para pensar, dijo Morrison finalmente. Por supuesto, dijo Stone, hemos esperado 50.000 años. Podemos esperar más si es necesario. Mientras el Starwind se preparaba para abandonar la Tierra, Morrison se dio cuenta de que traían consigo un conocimiento que cambiaría la galaxia para siempre. Los humanos les habían ofrecido una opción: permanecer como estaban, con todo su sufrimiento y soledad individuales, o unirse a algo más grande a costa de su identidad individual. Era una decisión que destrozaría la galaxia. El viaje de regreso al espacio de la Federación se sintió como el más largo que el capitán Morrison había hecho jamás. La tripulación del Starwind seguía con sus rutinas diarias, pero todos estaban callados y pensativos. Todos sabían que el conocimiento que portaban lo cambiaría todo para la galaxia. La DRA. Lisa Hayes pasaba la mayor parte del tiempo escribiendo informes, intentando encontrar palabras para describir lo que habían visto. ¿Cómo podía explicarle al Consejo que la humanidad se había convertido en algo maravilloso y aterrador a la vez? ¿Cómo podía hacerles entender que los humanos no eran monstruos, sino algo mucho más inquietante? Eran lo que cualquier especie podía llegar a ser. El teniente Jake Collins seguía realizando barridos de sensores, a pesar de estar lejos del espacio humano. El recuerdo de esos humanos perfectamente coordinados, moviéndose todos al unísono manteniendo sus personalidades individuales, lo había conmocionado profundamente. No podía dejar de pensar en cómo se sentiría nunca estar solo con sus propios pensamientos. El teniente Ben Carter había encontrado más registros durante su visita a la Tierra. Los humanos habían compartido algunos de sus archivos históricos con él. Y lo que descubrió lo preocupó aún más por lo que sucedería cuando regresaran al espacio de la Federación. El capitán Carter dijo un día, mientras estaban sentados en la sala de reuniones de la nave: he estado pensando las implicaciones políticas de lo que descubrimos. Morrison levantó la vista de sus propios informes. ¿Qué quiere decir? La galaxia no está lista para esta decisión, explicó Carter. Algunas especies querrán construir una barrera más grande alrededor del espacio humano. Otros querrán estudiarlos y algunos... Hizo una pausa, con aspecto incómodo. ¿Algo?, preguntó el Dr. Hayes. Algunos querrán unirse a ellos, terminó Carter. Y esa posibilidad aterrorizará a los demás, incluso más que a los propios humanos. Morrison se dio cuenta de que Carter tenía razón. El descubrimiento de que los humanos habían alcanzado la inmortalidad y el conocimiento ilimitado atraería a muchas personas en toda la galaxia. Pero la idea de que la gente decidiera abandonar sus identidades individuales causaría pánico entre los gobiernos y líderes que dependían de la separación y el conflicto para mantener su poder. Al cruzar de vuelta la antigua frontera que rodeaba el sistema de almas, Morrison sintió una extraña sensación de pérdida. Tras ellos, los humanos continuaban su paciente existencia, conectados entre sí de maneras que el resto de la galaxia apenas podía imaginar. Frente a ellos se extendía una civilización que pronto tendría que enfrentarse a la decisión más difícil de su historia. El Dr. Hayes se unió a Morrison en el puente mientras se acercaban al puesto de avanzada de la Primera Federación. «Capitán, ¿qué les vamos a decir?» Morrison llevaba días dándole vueltas a esta pregunta. «La verdad», dijo finalmente. «Les diremos exactamente lo que encontramos. Aunque cause pánico, sobre todo porque causará pánico», respondió Morrison. «La galaxia lleva 50.000 años intentando olvidarse de la humanidad. Es hora de que recuerden por qué tenían tanto miedo.
La reacción de los consejos de la Federación fue exactamente la que Morrison esperaba. Cuando transmitieron su informe inicial, la respuesta fue inmediata e intensa. Se convocaron sesiones de emergencia, los líderes militares exigieron acción inmediata y varias especies amenazaron con abandonar la Federación por completo antes que arriesgarse a contactar con el colectivo humano. La embajadora Kate Wilson, la diplomática de mayor rango de la Federación, contactó directamente con el Starwind. Capitán Morrison, ¿está seguro de lo que informa? Las implicaciones son asombrosas. Estoy seguro, respondió Morrison. Pasamos 3 días con ellos. Vimos su tecnología, su sociedad, su memoria. Palacio, todo nuestro informe es exacto. Wilson guardò silencio un largo rato. Capitán, ya se está pidiendo un ataque preventivo contra el espacio humano. Algunos miembros del Consejo creen que la conciencia colectiva representa una amenaza existencial para la libertad individual en toda la galaxia. Morrison sintió náuseas. Embajador, los humanos no planean atacar a nadie. Simplemente ofrecen una opción. Una opción que podría destruir la civilización galáctica tal como la conocemos, respondió Wilson. Si un número significativo de personas decide unirse al colectivo humano, podría causar el colapso de gobiernos, economías y estructuras sociales en docenas de mundos. El dottore Hayes dio un paso al frente. Embajador Wilson, ¿y si tienen razón? ¿Y si los humanos han encontrado una solución a los problemas fundamentales que plagan toda vida consciente? Guerra, soledad, falta de comunicación, muerte. Han eliminado todas estas cosas a costa de la identidad individual, dijo Wilson con firmeza. Dr. Hayes, ¿elegiría unirse a su colectivo? El Dr. Hayes dudó antes de responder. No lo sé. La idea me aterra, pero también la idea de envejecer y morir solo cargando con todo el conocimiento acumulado a lo largo de mi vida. Esta conversación se repetía por toda la galaxia. A algunos les horrorizaba la idea de renunciar a sus pensamientos y privacidad. A otros les intrigaba la posibilidad de acabar con la soledad y compartir las experiencias de innumerables personas. El teniente Collins recibió un mensaje de su familia en casa. Su hermana menor escribió: Jaque, ¿es cierto lo que dicen de los humanos? ¿De verdad pueden vivir para siempre? ¿De verdad pueden compartir sus pensamientos? Me he sentido tan solo desde que murió papá. A veces pienso que sería maravilloso no volver a sentirme solo nunca más. Morrison se dio cuenta de que esto era exactamente lo que temía el Consejo. El colectivo humano no se estaba extendiendo por la fuerza ni por la invasión. Se estaba extendiendo por el simple atractivo de la conexión, de nunca estar solo, de nunca tener que enfrentar la muerte ni el sufrimiento en solitario. A las pocas semanas de su regreso, comenzaron las protestas en docenas de mundos. Algunos exigían barreras más fuertes alrededor del espacio humano. Otros exigían el derecho a contactar con el colectivo. Algunos grupos extremistas incluso intentaron construir sus propios dispositivos de conexión primitivos, intentando conectar sus mentes. Dot Morrison se encontró testificando ante el Consejo repetidamente, intentando explicar lo que habían visto sin causar más pánico. Pero cada vez que describía la pacífica sociedad conectada en la que se había convertido la humanidad, podía ver el miedo crecer en los ojos de los miembros del Consejo. El capitán Morrison le preguntó al líder del Consejo, David Gray, durante una sesión. En su opinión profesional, ¿qué pasaría si permitiéramos el contacto abierto con el colectivo humano? Morrison pensò cuidadosamente antes de responder. Algunos p. La gente elegiría unirse a ellos. Otros se horrorizarían ante la idea y exigirían protección. La galaxia se dividiría entre quienes valoran la identidad individual por encima de todo y quienes valoran la conexión y la unidad. ¿Y qué bando ganaría?, preguntó Gray. Ninguno, respondió Morrison. Porque ambos bandos tendrían razón. Tanto la identidad individual como la conexión colectiva son valiosas. La tragedia es que, al parecer, tenemos que elegir entre ellas. De vuelta en el espacio humano, el comandante Rick Stone y la capitana Amy Brooks continuaban su paciente vigilancia sobre la galaxia. Cierto. Su conciencia colectiva, conscientes de cada debate, cada protesta, cada reacción de miedo a su existencia. Todavía no están listos, le comentó Brooks a Stone mientras observaban juntos las estrellas. Algunos sí lo están, respondió Stone. Podemos sentir la soledad, el deseo de conexión. Hay individuos en toda la galaxia que elegirían unirse a nosotros si tuvieran la oportunidad, pero sus líderes no lo permitirán. No, asintió Stone. Todavía no. Pero podemos esperar.
Hemos aprendido a ser pacientes durante 50.000 años. El informe final de Morrison al Consejo fue a la vez esperanzador y sombrío. Los humanos les habían mostrado un futuro posible para la vida consciente, sin guerra, sufrimiento ni muerte. Pero también les habían mostrado el precio de ese futuro, el fin de la privacidad individual y el derecho a la soledad. La galaxia pasaría los próximos 1000 años debatiendo esta decisión. Algunas especies finalmente elegirían unirse al colectivo humano. Otras construirían barreras aún más fuertes para proteger sus identidades individuales. Y algunas, como el propio Morrison, pasarían el resto de sus vidas preguntándose si habían tomado la decisión correcta al permanecer solas. El recuerdo en que se había convertido la humanidad perseguiría a la galaxia para siempre. No porque fueran malvados, sino porque habían ofrecido un regalo demasiado maravilloso y terrible para aceptarlo, el fin de la soledad misma. A costa de todo lo que los convertía en individuos, al final, la elección siguió siendo la misma de siempre, estar solos o estar juntos. Y al igual que sus antepasados, 50.000 años antes que ellos, la mayor parte de la galaxia eligió quedarse sola con sus miedos en lugar de arriesgarse a perderse en algo más grande.